Me dijo que está esperando que la acepten. No, no tengo a nadie acá para aceptar. Decirle que salga y que vuelva a entrar, porque acá no me aparece. Estamos grabando y vamos a empezar a hablar de la unidad 5. No, me equivoqué. ¿Tienen idea, conocen colegas, estudiantes que hayan dejado la facultad en estos días? Ahora sí, Catherine. ¿No conocen a nadie? No, Vamos a poner subtítulos por las dudas. ¿O molestan los subtítulos? Está como media lenta la internet, ¿no? Em, Pantalla. Presentación. ¿Sale o no? sí, claro. Ahora sí. Bueno, Sí, se ve. muy bien. Vamos a la unidad 5. Sector monetario, ¿no? Cuando hablamos de monetario, ¿qué se les viene a la cabeza? Plata. Plata. Qué problema ese, ¿no? Tipos de moneda. Lo que nos Tremendo. falta, diría. Lo que nos falta a todos nosotros y a otros les sobra. Fíjense, según el libro de Mochoni Becker, una definición pragmática establece que el dinero, vamos a hablar de dinero, es la suma del efectivo, las monedas y los billetes, más los saldos de las cuentas corrientes, es decir, los depósitos de los bancos. ¿Sí? Esa es pregunta de examen. ¿Qué es el dinero? ¿Sí? Porque uno cuando le dicen qué es el dinero, comúnmente se le viene a la cabeza la cuestión vinculada con el billete, y en realidad es más que eso, billetes, monedas, las cuentas en los bancos también son dinero. ¿Sí? Hoy que se maneja mucho. ¿Alguno de ustedes trabaja bastante con lo que es la plataforma ¿cómo es? De home banking? No, yo no. ¿No? Muy bien. Aguanten los flancitos estos. Son todo lo que está bien. Bien. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner hasta que coma el flancito, voy a poner sin cámara. Para que no sea tan escabrosa la cuestión. Bueno, entonces queda claro lo que es el dinero, ¿no? El efectivo es el dinero legal emitido por el Banco Central, mientras que los depósitos bancarios constituyen el dinero bancario. ¿Sí? Se entiende ahí un poco la diferencia, pero ambas cosas son dinero. Mm. Voy a poner música. ¿Saben? De fondo, a ver que no moleste, pero que acompañe. ¿Les parece? ¿Se prenden o no? Siempre. Dale, dale. Bueno, perfecto. ¿Qué música le gusta, Ese profe, es un... primero? Todo me gusta. Ah, El tango, la cumbia, el rock, todo. Todo depende del momento. Ahí se sumó el otro profe que es profesor de música también, ¿o no? Cristian Frank. Hola chicos, hola Juan Pablo, ¿cómo están? Poné Rafa, dice, qué grande Rafa, es de Hola, nuestra buenas Hola, tierra, tardes. hola. Rafa. Hola, ¿cómo andan? Rafa es ¿Están de hablando hace de 15 años música? atrás, ¿no? Porque estamos por poner música. ¿Te delata la edad eso? No, 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 no. No, no tiene nada que ver con la edad de la música. ¿Lo Podemos debatir conocen? ¿A los chicos lo extensamente. conocen? ¿Eh? Bueno, ¿les gusta? ¿A los chicos les gusta, Rafa?
Yo soy más del palo rockero. Una alumna dijo, o un alumno, no sé, dijo Rafa. Bien. No sé quién fue. Bueno. Estoy por poner el nuevo disco de Calamaro. ¿Lo escucharon? Está muy Algún bueno. tema más. Sí. Yo sé que Calamaro está bastante deslegitimado en el último tiempo, sobre Mientras todo por sus declaraciones. Mientras ponés el disco voy a hacer el mate. Bueno, yo también lo estoy haciendo el mate por las dudas. Vamos a ponerle onda a la clase. Dado que me pidieron, a ver, tengo que poner una música que no moleste. Ahí está. Este tema se llama Bohemio. El disco se llama Dios los cría. Son todas las versiones de temas tradicionales de Calamaro que están reversionadas en dúos, en duetos reconocidos con otros músicos. Seguramente les van a gustar. ¿La han escuchado? ¿Hay alguien que le gusta Calamaro o no? No me diga que son tan chiquitas y chiquitos que ni saben quién es Calamaro. ¿O sí? Tiene que ver con la formación cultural, conocer. Lucía dice que le gusta. Conocer nuestra música. Bueno. Si no pongo elegante. No. Seguimos con la unidad 5. Oferta monetaria. Mejora la clase, profe. ¿Cómo? Mejor siga con la clase. ¿No es para la clase ese tema? ¿Se escucha muy alto? No, sí, ¿Molesta? El año pasado teníamos música con los alumnos 2020 y hacíamos recitales los viernes, karaoke, para descomprimir un poco, que esté de fondo. La oferta monetaria, la cantidad de dinero oferta monetaria se define como la suma de efectivo en manos del público, billetes o monedas, es decir, la cantidad de dinero que poseen los individuos y las empresas, más los depósitos en los bancos, ¿sí? Cuando hablábamos de dinero recién, ahora se complejiza, pero forma parte del mismo concepto, cómo se compone la oferta monetaria. Saben ustedes bien que en economía hablamos en términos de oferta y demanda. Y en este caso, como bien dice Mochoni Becker, pregunta de examen, muy importante si las hay para que vayan anotando y la sepan bien, pero la sepan de manera consciente, no estudiada de memoria, que la cantidad de dinero u oferta monetaria es la suma del efectivo, lo que ustedes tienen habitualmente, poco, pero tenemos algunos pesitos en el bolsillo, que pueden ser billetes o pueden ser monedas. Y además pueden ser de empresas o de individuos más los depósitos en los bancos. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Sí, profe. Las funciones del dinero. Pregunta de examen importantísimas se las hay. Son todas preguntas de examen estas. ¿Qué les parece que implica una función de dinero ligada con los medios de cambio? Cuando llegue Cristian, avísame si yo voy a preparar mi mate. En 30 segundos lo tengo. Dale, prepáralo. Bueno, mientras tanto, si querés, vas charlando ahí sobre las tres funciones y vuelvo. Bueno, como medio de cambio, como unidad de cuenta y como depósito de valor. Medio de cambio se refiere a que sirve para intercambiarlo por bienes y servicios. Denominador común de intercambio, digamos. Unidad de cuenta. Sigue con la cumbia. Unidad de cuenta se refiere a que sirve como para medir en la economía, el sexo de la economía, y depósito de valor porque representa riqueza, lo cual nos permite, por ejemplo, atesorarlo y mantener el valor, digamos. Es muy fuerte, Juan Pablo. Chico, ¿me escuchan o está muy mezclado? Venís conmigo
Yo escucho un poco cortado. Sí, está medio fuerte, me parece. Está un poquito. Se escucha un poquito Un poquito cortado. fuerte. Creo que no me demore tanto en hacer el mate. Nunca se olvida. Seguiría por todas partes y volvería a la ciudad. ¿Qué les parece a usted que dentro de las funciones de depósito de valor, cómo está hoy el dinero, el peso argentino para el dinero como depósito de valor? Ustedes podrían tener billetes, guardarlos y mantener el valor de su dinero en el tiempo, digamos. No. En la actualidad, ¿no? Exacto. Hoy, digamos que está esa función en nuestro país y está un poquito complicado. El tema de la inflación. Volví. Habías puesto muy fuerte la música. ¿Sí? ¿Se escuchaba Sí. mucho? Sí. Bueno. ¿Y ahora? Y ahí no se escucha Ahí nada. me dice. Porque estoy hablando yo, quizás es porque sonaba. Pero se Pues recoparon, eso estoy seguro, ¿no? ya vimos la función del dinero. Perfecto. ¿Avanzaron con algunas o no? No, estábamos simplemente intercambiando que la función de depósito de valor hoy en día en este país, en nuestro país, está complicada porque, bueno, tema inflación por ahí no te permite depositar y mantener el valor en el tiempo, digamos, o sea, atesorar y mantener el valor. Claro. Fíjense que las tres funciones principales, primordiales, reiteramos siempre, es tema de examen, medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. ¿Por qué es medio de cambio? Porque generalmente el dinero, como dice la filmina de Mochon y Becker, es aceptado por la comunidad para la realización de transacciones y la cancelación de deudas. El dinero facilita el intercambio porque elimina el trueque y por lo tanto la necesidad de que exista una doble coincidencia de deseos. De las distintas funciones hay cuestiones que son como redundantes, pero medio de cambio básicamente implica que es el instrumento que nosotros utilizamos para hacer transacciones comerciales. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí un poco? Unidad de cuenta. ¿Por qué? El dinero se usa también como unidad de cuenta porque se entiende por tal aquella en la que se fijan precios y se llevan las cuentas. A través del dinero nosotros podemos fijar cuánto cuesta cada cosa, ¿no? Un precio, un producto o un servicio y en virtud de eso poder, en función de nuestras posibilidades, adquirirlo o no, intercambiarlo o no. Claro, podemos Y la homogeneizar última, bienes heterogéneos, digamos. exactamente, sí. También, no sé, un auto que está a 10 millones de pesos con, bueno, un poquito más barato, vamos a ponerle, 2 millones de pesos con, no sé, con una casa que puede estar 10 millones de pesos. Son cosas Son distintas, cosas, pero están medidas en pesos, en exactamente. dinero. O vamos a ir a algo más fácil, el azúcar con la yerba. Y depósito de valor. No solo es un medio acá, es como seguramente estaban charlando con Cristian recién, uno de los elementos de mayor debate, ¿no? No solo es un medio para realizar transacciones, sino también un activo financiero, que en realidad es el término para el depósito de valor, que sirve de depósito de valor y permite transportar valor a lo largo del tiempo. El dinero es una manera de mantener la riqueza y de hecho tanto las familias como las empresas suelen conservar parte de sus patrimonios en forma de dinero. Fíjense que acá estamos en un país como la Argentina supeditados al efecto inflacionario, ¿no? Hay mucha gente que sigue ahorrando en pesos. En realidad hay poca gente que ahorra. En momentos de crisis, generalmente el ahorro no es una característica que forme parte de la habitualidad de nuestra población, sino todo lo contrario. Y hay muchos que por los diferentes elementos y situaciones críticas que ha atravesado nuestra economía a lo largo de muchas décadas, se aferran no justamente en el dinero, en nuestra moneda, que sería el peso, sino en la adquisición de moneda extranjera, que hoy tiene sus ciertas imposibilidades prácticas de adquirirse en los volúmenes que desearía cualquier ahorrista. Pero se me ocurre una pregunta.
¿Alguien de ustedes ahorra en este momento? Así sea 5 pesos por mes. Yo cuando puedo, sí. Ah, bien. A ver, vamos a identificarlo para desaprobarlo después por ahorrador. ¿Dónde está? Kevin, está bien, sí. Vieron que cuando somos pequeñitos siempre tenemos esa tendencia a ahorrar siempre nos enseñan a algunos, en un tachito, en un frasquito, en lo que sea. Guardamos en los recursos que nos da el diente del ratón Pérez. Bueno, no sé por qué, pero hay siempre un mecanismo de generarnos una cultura del ahorro. Es importantísimo el ahorro, pero también es importante el crédito. Van muy atados de la mano, después ya vamos a ver todo el circuito. Porque ¿cómo funciona el sistema? Con los recursos que reciben los bancos a través de los ahorros de aquellos que generan plazos fijos y demás, en los bancos, el banco tiene recursos para poder prestarles a aquellos que demandan crédito, ¿sí? Es todo un esquema de funcionamiento que multiplica los recursos y dinamiza la economía. ¿Y qué pasa con eso? ¿Con qué se queda el banco? Con una diferencia entre lo que le cobra a los que toman el crédito. Supongamos que le cobra 10% y le paga 5% a los que ponen los plazos fijos. Se queda con 5%. Es un negocio enorme. Y desde una perspectiva heterodoxa siempre habría que tener un mayor nivel de rigurosidad por parte del Estado para evitar que las ganancias extraordinarias que tiene el sistema financiero sean tan abultadas en detrimento quizá de la calidad de vida de mucha población. En todo caso, se debería redireccionar ese crédito, generar normativas para que los bancos presten más a menor tasa. Y ustedes saben lo importante que es el tema del crédito, cómo dinamiza la economía, las pequeñas y medianas empresas o ustedes, que serían pequeñas y medianas empresas, cuando quieran generar un emprendimiento y necesitan recursos, tienen la idea pero no tienen los recursos, siempre van a necesitar de acompañamientos financieros, pero que sean pagables en el tiempo, amortizables. No es cuestión de ir y sacar recursos y que después no puedan abonarlos. Se tienen que dar muchas características, pero el Estado siempre tiene que aplicar sus facultades para regular ese sistema financiero y hacer que existan créditos accesibles, no solamente para el consumidor que compre un televisor, sino para la pyme que quiere comprar una máquina para producir, porque esa máquina va a generar empleo y ese empleo va a dinamizar la economía y va a asegurar el ingreso del recurso para el sistema familiar, y es así la virtuosidad que tiene todo este mecanismo. Cristian, yo te doy el pie, capaz que vos no querés hablar, Sí, pero yo no, te digo bien. Cristian. Paso, Yo podés decir cómo era feliz domingo. supongo que por estos días el crédito que los bancos están dándole a los privados es bajísimo, porque mayormente deben estar haciendo inversión o colocaciones con LEVAC, con algún tipo de activo financiero que les deja más rentabilidad y que no tiene riesgo, ¿eh? Como el caso de las pymes. Imagínate una pyme que le prestamos y bueno, esa pyme tiene que generar los recursos, vender, como para después devolver ese crédito. Así que en una época en la Argentina había algunas políticas destinadas a que fijaban una determinada cantidad de nivel de liquidez para los bancos para que presten a empresas. Yo me acuerdo en el Versa, hubo una época en la que había montones de carpetas porque todos solicitaban créditos a las pymes porque tenían cupo y se les iba a dar, digamos, se los iba a admitir. Pero bueno, esas políticas hoy en día no están siendo aplicadas, así que bueno, sería bueno que se recuperen. Sí, muy importante lo que dice Cristian. Y va en sintonía con los mecanismos de intervención que pueda llegar a tener el Estado, ¿no? El sistema financiero quizá es uno de los elementos integrantes del poder económico que mayor cantidad de riqueza se ha llevado de la Argentina en los últimos años. Y nos parece que es un punto importante para rediscutirlo, repensarlo, resignificarlo. Ustedes, quizá como futuros emprendedores dentro del sector turístico,
tengan la posibilidad en algún momento de presentar carpetas en un banco, ¿no? O sea que nos van a requerir a nosotros los contadores. No es que ustedes van al banco y así nomás le van a dar un recurso. Estamos hablando de un recurso importante para hacer una inversión inicial en un proyecto. Y ahí van a tener que presentar todo lo que se llama flujo de fondos, todas las inscripciones impositivas, una justificación de cómo ustedes van a hacer. El banco siempre lo que le va a pedir a ustedes es una justificación de cómo van a hacer con los ingresos que pretenden tener, pagar la cuota mensual que obviamente será la obligación que tengan con esa entidad financiera. Bueno, todas esas cuestiones van a tener que tener una idea de que existen en la realidad y que en algún momento, ojalá salgan muchos empresarios del turismo de aquí, sobre todo aprendan mucho en estas clases. Saben, acá hay una cuestión central que siempre le decimos desde el primer día. Somos nosotros y el contexto. Ustedes pueden tener las mejores ideas del mundo, pero si tienen una pandemia dando vueltas por el mundo y si tienen por ahí un contexto donde las políticas macroeconómicas del país no son funcionales al sector en el que ustedes se manejan, la verdad que cuesta, todo cuesta, ¿no? Y además, otra cuestión, ustedes como empresarios, cuando oferten servicios, esa es otra cuestión a tener en cuenta, lo que van a necesitar es una demanda, ¿sí? Demanda a esos servicios que ustedes ofrezcan. Y esa es la demanda que en definitiva va a ser atractiva. En la década del 90, yo por ahí me voy de mambo, pero es como para que ustedes tomen un poco de iniciativa, pero siempre teniendo en cuenta los contextos. En la década del 90 hubo gran parte de la población que fue marginada del sistema de empleo, ¿no? O sea, que quedó desempleada, muchos a través de retiros con indemnizaciones y demás. Y el eslabón central que pretendían o exponían aquellos que quedaban desocupados era, me voy a poner un kiosquito. Entonces, vos ibas a alguna manzana después de todos esos despidos y demás y tenías 150 kioscos, digamos, porque todo el mundo apelaba o a comprarse un taxi, a comprarse un auto para ponerlo de taxi o a ponerse un kiosquito en el barrio. Entonces, generalmente, bueno, ahí iba a funcionar 1 o 2 kioscos y el resto no iba a tener demanda. Es como para que ustedes, cada vez que lleven adelante un proyecto productivo, un proyecto de inversión que tenga que ver, en este caso, con una actividad ligada al servicio turístico, tienen que evaluar la demanda, ¿no? Y esa demanda va a estar totalmente atravesada por el contexto, no puede estar descontextualizada, porque si no en ese proyecto les va a ir mal. Y ustedes van a poner muchas energías y se van a terminar frustrando si no les va bien. Como para que lo tengan en cuenta nada más. Cristian. Sí, comparto plenamente, Juan Pablo, lo que decís. Es verdad que si no hay demanda, no hay un mercado que compre, digamos, esa oferta que queremos implementar, no tiene sentido. Hoy en día está muy deprimida la demanda porque el salario real, el salario de la mayoría de la gente está muy deteriorado. Hubo una pérdida muy importante del mismo, a diferencia de otras épocas en las que realmente el salario podías comprar y consumir. Entonces estábamos hablando de otra economía que con crecimiento, con inversión, la inversión era posible y el Estado apoyaba, digamos, de alguna forma a través de este tipo de política crediticia, pero hoy en día estamos en otra situación mucho más complicada. Así es. ¿Alguna consideración, alumnades? ¿No? ¿Nada para decir? ¿Molesta Calamar o no? No se Yo estoy escucha. re entretenido. Está sonando No flaca. escuchamos. Jota. Año 97. No, Ese ni se tema. escucha. Yo tenía 15 años, me acuerdo. Bien. Banco Central. El Banco Central es un país, de un país es la institución encargada de supervisar el sistema bancario y de regular la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Muchas personas se confunden el Banco Central con el Banco Nación. Son cuestiones distintas, ¿sí? El Banco Central goza de otra autonomía que no tiene el Banco Nación y tiene otro tipo de funciones. El Banco Nación es una entidad financiera común, pero que forma parte de un activo del Estado Nacional.
y el Banco Central es un organismo autónomo, ¿sí? Como para que ustedes tengan un poco una idea, y es el que regula toda la decisión de política monetaria, de cuánto se va a terminar ofertando, demandando, regulando el tipo de cambio y demás. Después vamos a ver bien las funciones, ¿sí? ¿Saben ustedes quién es el presidente del Banco Central de la República Argentina en este momento? No Un aprendí. 10 para la persona que use más rápido el Google y lo sepa decir. Miguel Pelle se llama. Es un importante ejercicio que nos hacía hacer un profesor en su momento, es conocer quiénes son los principales funcionarios políticos y sociales en general que toman las decisiones que nos terminan afectando a nosotros, ¿no? A nosotros como ciudadanos. Y no estamos hablando solamente del Ejecutivo Nacional, sino también del Ejecutivo Provincial. Nosotros como ciudadanos que estamos subordinados a las decisiones que tomen los dirigentes que ocasionalmente forman parte de los diferentes gobiernos de turno, tenemos que tener cierto compromiso en conocer quién es el ministro del Interior, que el ministro del Interior es el que coordina todas las políticas con todas las provincias, ¿no? ¿Quién es el ministro de Economía? ¿Quién es el ministro de Turismo? ¿Quién es el ministro de Turismo de la Argentina? Eso lo saben. Fue presidente de un importante club del país. Lames. Lames. Matías Lames, exactamente. Matías Lames. Salió campeón de la Libertadores con San Lorenzo. Bien. Milagro. Seguimos. Bueno, acá donde dice el Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado, actúa como agente financiero del Estado, a la vez es asesor económico, financiero, monetario y crediticio del Poder Ejecutivo Nacional. Mantiene relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministro de Economía, si bien no está sujeto a órdenes, indicaciones ni instrucciones del Poder Ejecutivo. La misión primaria y fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Esa era una visión bastante antigua, ahora tiene como funciones un tanto más amplias, ¿sí? El Banco Central con las nuevas reformas que se impulsaron hace un par de años. Y acá arrancan las funciones, ¿no? Custodio y administrador de las reservas de oro y divisas. El Banco Central esto va, o sea, ¿qué es el Banco Central? ¿Cuáles son sus funciones? Son preguntas de exámenes parciales y finales. El Banco Central de la República Argentina es el encargado de la custodia y administración de las reservas oficiales externas del país, es decir, centraliza las reservas de oro, divisas y otros activos externos acumulados. ¿Qué son las reservas para ustedes? ¿Qué entienden por reservas? Hola. Los fondos que tienen. ¿En qué moneda? Les voy a mostrar. Hay una parte en el diario Ámbito Financiero que se llama base de datos. Están todos los datos comerciales. Ahora les voy a mostrar. Vamos a hacer un cambio de... Estamos en 17, un rating impresionante estamos teniendo. Estamos para competir en las mejores ligas. Les recomiendo en todos lados, cuando hablo en la radio lo digo y demás, pero porque me gusta apoyar las buenas ficciones. ¿Se acuerdan cuando les comentaba de Netflix que vivimos consumiendo cultura extranjera? Tiene muy buenas producciones, es indudable, pero está bueno también que consumamos cultura nacional en términos de ficción. Hay una ficción que estoy viendo por segunda vez que se llama Cartoneros, ¿sí? Es hecha en el año 2013 y está muy bien hecha, está en YouTube, tiene 13 capítulos.
y marca esa culminación del ciclo neoliberal en el año 2001 en la Argentina y esa incursión de una nueva actividad que fue la del cartoneo, ¿no? En sectores de la población marginales que no tenían la posibilidad de acceder a ningún trabajo. En poco tiempo la Argentina tuvo 20.000 cartoneros. Bueno, pasa cómo fueron peleando en la adversidad, cómo fueron generando normativas. Marca muy claramente cómo está dividida la sociedad entre los sectores que están vinculados con el poder económico y los sectores que forman parte del mundo del trabajo. Me parece que es muy importante que ustedes vean ese tipo de ficciones. Bueno, Paula, te vamos a poner media falta entonces. No, es muy importante que ustedes vean esas ficciones para poder analizarlas, para poder conocer por qué llegamos a los lugares que llegamos en la Argentina, a las realidades que llegamos. Eh, es interesante, se las recomiendo, es a modo de defender un poco lo que tiene que ver con la cultura nacional y porque me gustó, me interpeló muchísimo y quizás ustedes lo pueden ver, yo después les voy a linkear la lista de reproducción donde están los 13 capítulos, que además están subidos en muy buena calidad. Y es una producción que está ligada a una universidad de Cuyo, me parece, una de esas allá, o de San Luis. Es más que interesante. Cartoneros se llama. Cartoneros. Es con Luis Luque y Silvia Cutica, que además son pareja en la vida real. Y es del año 2013. Les voy a mostrar las reservas del Banco Central. ¿Se está viendo ahí o no? Ay, lo sentimos, tu pantalla no se puede compartir. Qué lástima, ¿eh? Ah, debe ser porque estoy grabando un video, me parece. Compartiendo esta pestaña en Meet. ¿Está saliendo ámbito o no? Ahora sí. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, fíjense. Ampliala. ¿Podés? Ay, no sé cómo es. Ya no me pidas tanto. A ver. Claro, yo soy del campo. Ahí va. No manejo mucho. Ahí está. Profe, somos de campo, pero hace un año que estamos con esto. ¿Qué? Somos de campo, pero hace un Nah, año pero yo estamos la con rompo esto en ya. redes. No sé si han visitado mi canal de YouTube y demás, pero impresionante. O sea, estoy hecho un youtuber. Me faltan suscriptores, ¿no? Mis alumnos creo que uno se suscribió. 40, en la reserva, el último dato oficial, 6 de agosto, 42.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver o no? Está el dato de la base monetaria, que después vamos a seguir viendo qué se trata. Los excedentes, de circulante. Fíjense cómo ha tenido la reserva diferentes variantes, ¿no? Quiero mostrar un caso de que yo lo daba siempre en clase de 2018, 2019 fue. Está todo por año, acá está muy buena esta info. Acá estaba en 48, en 2018, llegó. Donde llegó el préstamo del Fondo Monetario Internacional y disminuyó estrepitosamente. Ay, no tengo bien el dato acá. Pero se notaba mucho la diferencia. Acá engrosó, ¿no? 48, 63, 2018, 63. Ah, está hacia arriba. Bueno, pero básicamente acá tienen, después nos demandaría mucho tiempo. Y acá tiene que ver, las reservas son una especie de respaldo en moneda extranjera que tiene el Estado Nacional a través del Banco Central para tener cierta autonomía en términos de generación de políticas monetarias, obviamente. Y esas reservas están compuestas en su mayoría por dólares, que es la moneda internacional más reconocida y que homogeneiza la gran cantidad de actividades, ¿sí? Vamos a volver a la filmina. Así seguimos con las funciones del Banco Central. No se aburren. Qué grande Calamaro.
¿Sale ahí? Sí, profe. Sí. Están apagados hoy, ¿eh? Necesito más actividad. Necesitamos, hablemos en plural, ese ida y vuelta. ¿Cómo se pierde la cuestión de la clase presencial? ¿Han escuchado algo sobre la presencialidad de las clases o no? No, yo no. Que seguimos virtual hace fin de ¿No? año. ¿Cuántos gurises de acá son del interior y pagan alquiler? Yo. Pero los que son del interior y pagan alquiler, en este momento, ¿se vinieron acá a Paraná o están en sus hogares? Fui Yo a me hacer la vine a vuelta en Paraná. vacaciones y volví. Yo lo mismo, Ah, exacto. bien. ¿Y ustedes qué Está bien. novedades tienen con la presencialidad? No tengo ninguna novedad respecto a nada oficial. ¿No? Hola, profe, ¿cómo ¿Y Eh, las vacunas? ¿Y vacuna? ¿Ustedes no se vacunaron? No, ustedes. Yo sí, hace rato. Nosotros ya estamos vacunados. Yo me vacuno el martes la segunda dosis. O sea. ¿Vos, Cristian? Yo tengo las dos dosis ya. ¿Ya tenés las dos dosis? Sí, ¿De qué? y están vacunando gente de más o menos de 20 años, así que Ustedes que tienen 20 años, no, si el otro día había un montón de pibes ahí en la Baxada, pero bueno, hay gente del interior acá. y la Yo soy de presencialidad Viale y se viene en estoy breve. vacunada, una dosis. Ahí Ujú. está la compañera Mayra, ¿no? Que trabaja en el Hospital San Martín. Sí, acá. ¿Cómo está el tema del hospital? ¿Está colapsado? ¿Está más tranquilo ahora que la mayor parte de la gente está vacunada? No, los contagios siguen habiendo. Lo que no pasa es que se muera tanta gente nomás, digamos. O sea, que el Pero virus en no mate términos, tan rápido. no, lo Y que eso es pasa es que con el tema de la vacuna. la vacuna evita hospitalizarte, tengo entendido, en la Claro, mayor parte de los casos, no siempre. Por eso se claro. reducen Pero sí, las los terapias. casos se han reducido, pero, o sea, contagio y movimiento sigue habiendo igual. Sí. Bueno, Sí, pero veremos qué en onda. menor medida seguramente. Sí, sí, Por exacto. algo se empieza a flexibilizar todas las restricciones un poco más. Sí, viste que ahora dejaron hasta los bares hasta las 2 de la mañana. Sí. Y reuniones sociales, creo que Adentro hasta de la 20. casa también. 20 en espacios libres, 10 en Y espacios ya cerrados. Un encerrado. espacio cerrado. Bien, seguimos. Custodio y administrador de las reservas es la función número 1. Agente financiero del Gobierno Nacional. El Banco Central es el agente financiero del Gobierno Nacional y en tal carácter realiza operaciones de cobro y de pago por cuentas de este. También es el encargado de la emisión de valores públicos del Gobierno Nacional y de atender el servicio de la deuda pública nacional. ¿Se entendió? Agente Sí, profe. financiero del Gobierno Nacional, responsable de la política monetaria, ¿sí? A través de los distintos mecanismos, el Banco Central controla la oferta monetaria, regulando para ello el compromiso de los bancos comerciales. El banco comercial sería en este caso, cuando hablábamos hoy, el Banco Nación. Banco Nación, Citibank, Santander, Versa, todos esos son bancos comerciales. Asimismo, puede comprar y vender en el mercado valores públicos, divisas y otros activos con el fin de regular el mercado monetario, ¿sí? El Banco Central es el que regula el tipo de cambio, comprando y vendiendo. Cuando hay una alta demanda de dólares, el mercado, que ahora por el tema de las restricciones eso está totalmente controlado, pero cuando hay alta demanda de dólares, el Banco Central sale a vender dólares de esas reservas que tiene, que están en 42 mil millones de dólares. Cuando el Banco Central, eh, cuando no hay una gran cantidad de demanda y demás, el Banco Central compra dólares y ahí va aumentando su reserva.
Banco de bancos, ¿sí? El Banco Central actúa como banco de bancos y financia marginalmente a la banca, es decir, que los bancos pueden acudir a él para corregir situaciones transitorias de iliquidez. Es decir, que no solamente es agente financiero del Banco del Estado Nacional, sino también de los bancos privados. Los redescuentos que el Banco Central puede ofrecerles deben otorgarse contra entrega de instrumentos de crédito de la entidad financiera. Si les molesta la música, díganme. Es el proveedor de dinero de curso legal, ¿sí? El Banco Central es el encargado de la emisión de los billetes y monedas que constituyen la circulación monetaria. Bueno, ahí habla de la ley de convertibilidad, que eso no tiene mucho sentido saberlo en la actualidad, pero fíjense, ¿cuál es el billete más grande que tenemos en la actualidad? ¿El de 1000? ¿Y el más chico? De 10, porque el de 5 se sacó. ¿Y cuál fue la controversia que se armó hace unos años con el tema de los billetes? ¿Se acuerdan o no? Sobre cómo, no entiendo. Una controversia que estaba vinculada con la imagen de los billetes. Y sí que sacaron a Empezaron a poner imágenes de los próceres y pusieron a animales. Sacaron los próceres y pusieron animales. Eso fue una decisión política también. ¿A usted qué les parece? ¿Que tenemos que tener próceres o tenemos que tener animales? Animal. Animales. Muy bien. ¿Y cuál es la razón que justifica para ustedes que debiéramos tener animales? Y porque esos próceres también hicieron algunas cosas malas también para llegar a ese poder, digamos. Los Y los próceres. animales son solamente argentinos. Sí, los animales no son de Argentina, son del mundo, digamos. Yo creo que debieran estar los próceres, los cuales son muy criticables, hay de todo, ¿no? Próceres que te pueden gustar, como no, digamos. En el billete de 100 pesos estaba Eva Perón por un lado y Julio Argentino Roca por el otro, digamos. Dos Bueno, pero que me lo saquen la representantes Roca no hay distintos. problema. ¿Eh? Hubieran dejado evitas por todos lados, ni un problema, pero el de Roca... No, pero más allá de eso, fíjense que había muchas posturas, pero tiene que ver con nuestro conocimiento de la historia y generar ciertas discusiones, ciertos debates. O sea, a lo que voy que Evita y Roca forman parte de nuestra historia y están en las antípodas. Y obviamente habrán cometido errores, aciertos y demás, pero son un tanto más representativos que poner un animal, sin desmerecer la ternura y demás que generan los animales. Creo que en todo caso los animales hay que invertir en política pública para tratar de cuidar el ambiente y no darle importancia a un billete, digamos, que por ahí nos puede llegar a generar cierta conciencia histórica un poco más tenerlos en los billetes. Yo no me acuerdo ahora, pero en el de 20 estaba Rivadavia. Rivadavia fue el creador del primer crédito del argentino. O sea, el tipo que nos empezó a endeudar en el país fue Bernardino Rivadavia. Tiene mucho más cosas criticables que buenas. En el de 50 Sarmiento, ya, claro, no quedan muchos billetes. Y en el de 10 está San Martín o Rosas, no me acuerdo bien. Belgrano en el de 10. Pero bueno, anda por ahí. San Martín O está Rosas en está en el de 20, no me acuerdo. Rosas en el de 20. Sí, por ahí lo de los billetes, los próceres en los billetes está bueno porque es como que vos empezás a conocer a través del billete parte de la historia de quiénes fueron. Te empezás a preguntar, capaz que lo conocés de nombre, pero bueno, ya te va quedando y después podés enganchar con qué vino a ser, qué hizo en la historia, de bien o de mal, dónde me paro yo a mirar, digamos, esas acciones que tuvieron, se gestaron hace quizá muchos años, pero que nos afectan, sin duda que nos afectan en el presente. Una cosa, Urizá, desconocer nuestra historia
es desconocer nuestra propia identidad. Es como que ustedes quisieran vivir a partir de los 20 años y tapen, tiren a la basura los 19 años anteriores, digamos. No, esto no forma parte de mi vida. Sí, nosotros, para entender cómo funciona el sistema en el que vivimos, tenemos como obligación que conocer nuestra historia, que quizá, y pasa con la mayor parte de las gurizadas que van a los colegios, sobre todo, se aburren porque te enseñan historia no desde las políticas, sino te enseñan, bueno, el 25 de mayo nació una... No, no se trata de saber fechas, sino de saber qué políticas se implementaron en los diferentes procesos históricos y cómo terminaron afectando o ayudando a las clases, sobre todo trabajadoras. Es hermosa la historia, hay que estudiarla desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, pero es la única que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo nos comportamos. No hay otra manera. Disculpen, pero es un comentario al pasar. Y una de Sí. las últimas funciones... Sí. No, yo me acuerdo cuando hablábamos de las clases sociales, en el cuatrimestre Sí. pasado, que estábamos hablando de la clase trabajadora y dominante. Quizás estos próceres representaron o trabajaron para una de estas dos clases. Entonces, ese sería un lindo ejercicio a hacer, fijarse qué hicieron, para quién laburaron, y en todo caso identificarme yo con la figura del trabajador, que acá somos todos trabajadores, creo, y quién realmente laburó para los ideales del trabajador, digamos, de las clases populares. Fíjense que Bartolomé Mitre, uno de los tipos más vinculados con el poder económico en Argentina, que fue el creador del billete, o sea, que estaba en el billete de 2 pesos, en el antiguo billete de 2 pesos, dentro de sus tantas atrocidades que hizo como presidente de la nación, fue uno de los artífices necesarios de lo que se conoció como Guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Donde se unieron Argentina, Brasil, Uruguay y obviamente vinculados estrictamente con Inglaterra, que era la potencia de aquel tiempo, para pulverizar al Estado paraguayo, ¿no? Que resistió como pudo. Fue quizá uno de los genocidios más importantes que tuvo la historia de América Latina. Luego de esa guerra no quedaron ni mujeres ni niños en Paraguay, fíjense. ¿Y por qué lo derrotaron? Porque Paraguay tenía un desarrollo industrial que era inusitado para esta región. Entonces era una amenaza para esas potencias que colonizaban a nuestros pueblos. Y nuestros pueblos, en vez de ponerse de acuerdo y apoyar a Paraguay, jugaron en contra de la patria grande y jugaron a favor de los intereses internacionales, cosa que ocurre todo el tiempo en la actualidad, digamos. Por eso es importante conocer la historia. Es muy importante conocer la historia por ese tipo de cuestiones. Después, Julio Argentino Roca, por ejemplo, hizo lo mismo con todos los pueblos originarios de la Pampa Húmeda, destruyendo las vidas de generaciones enteras de pueblos originarios para cederle esas tierras a quienes hoy son los más ricos de la Argentina, las familias patricias que de manera irregular, de manera ligada a la militarización de las luchas y demás, terminó quedándose con tierras que no les pertenecían y obviamente las tierras más ricas del país, que son todos los grandes complejos ojeros que tenemos en la actualidad. Entonces, siempre cuando nos preguntamos por qué los ricos son tan ricos, tenemos que analizar nuestros procesos históricos y ver si la hicieron trabajando o si la hicieron vulnerando alguna normativa, o si la hicieron como la hace el dueño del Mercado Libre, precarizando a sus trabajadores e informalizando su economía permanentemente, digamos. Necesitamos saber esas cuestiones, sobre todo para entender a dónde tenemos que poner el ojo crítico, si en las víctimas del sistema o en los victimarios del sistema. Y las funciones del Banco Central, que son importantes, son trascendentes, las últimas dos, es superintendente de las entidades financieras, es decir, que controla el funcionamiento de las entidades financieras, de los bancos comunes, comerciales, supervisar el desenvolvimiento de las entidades financieras, pudiendo intervenir, suspender o revocar la autorización para funcionar otorgada a dichas instituciones. Y la última es ejecutor de la política cambiaria. Lo que hablábamos hoy anteriormente, el Banco Central interviene activamente en el mercado de cambios, comprando o vendiendo divisas para estabilizar el tipo de cambio. ¿Cuánto está el tipo de cambio en la actualidad?
El tipo de cambio oficial. Alumnas, alumnos. ¿Están ahí? Está orillando los 100 pesos. Y el ministro de Economía dijo que hacia diciembre el tipo de cambio iba a estar en 102,40. Ojalá pase eso, porque el incremento del tipo de cambio está íntimamente ligado con el crecimiento de la inflación. Bueno, una de esas variantes, de alguna manera, estaría bastante controlada. Vamos a ver cuál es la foto final a fin de año con los números finales. Por ahora, el crecimiento de la inflación del primer semestre fue de 25%, ahora es 28% con la inflación de julio que se conoció ayer. Y el crecimiento de los salarios fue del 22%. Es decir, que los salarios perdieron un 3% en el primer semestre de 2021. Una cuestión muy compleja a resolver, de muy urgente resolución, y esperemos que la foto de fin de año termine dando un saldo positivo a favor de los salarios por encima de la inflación, como sí se dio en el caso de los jubilados, que le han ganado a la inflación con los incrementos que ha habido durante este año. Obviamente partiendo de una base escandalosa que habrá que ir recomponiendo a lo largo del tiempo. Son debates que tenemos que darnos. Son estas las funciones del Banco Central. Es esto lo que vamos a dar hasta el día de hoy, porque ya arranca el balance del Banco Central para la próxima clase, que lo vamos a dejar ahí. Ya en la próxima clase vamos a terminar la unidad 5, pero hasta acá vamos a llegar hoy. Así que acuérdense, vimos hoy la definición de dinero, oferta monetaria, las funciones del dinero, describimos las funciones del dinero, también trabajamos sobre qué era el Banco Central, cómo funcionaba el Banco Central y cada una de las funciones más importantes. Pregunta de examen, ¿qué es el Banco Central? Y destaque 3 funciones particulares que tenga el organismo, más o menos para que ustedes tengan una idea. ¿Se entendió hasta ahí? Para estas, sería para esta parte, ¿también van a ir dando las preguntas o no? Sí, no, yo las tengo por ahí, las tengo que buscar, pero vayan viendo. Cuando las preguntas van a estar con ustedes, cuando terminemos de la unidad 5 en la clase que viene. Recuerden que son 8 clases, y como yo les decía a Cristian, no, le decía a los alumnos que Cristian no estaba, pero lo vamos a retomar. Seguramente vamos a hacer alguna charla en las clases que vengan, porque nos va a dar el tiempo, con alguna autoridad nacional o provincial vinculada al turismo, como para que nos hable un poco de la realidad turística del país, cuáles son los grandes inconvenientes de la actualidad, cuáles son los grandes desafíos que tenemos a futuro, pero sobre todo para que ustedes también interroguen, ¿no? Hagan preguntas que tengan que ver con sus características específicas dentro de lo que están estudiando y para el próximo tiempo que se viene en Argentina. Eso sería todo por hoy. De mi parte, nada más para agregar. ¿Cristian? No, todo 10. Bien. Si no tienen nada más para decir, quedan invitados a formar parte de esta humilde clase la semana que viene a la misma hora en el mismo canal. Va a ser grabada y colgada en el YouTube, que les voy a pasar el link más tarde de esta clase, ¿sí? Y que pasen buena semana. Excelente, muchas gracias. Chao, gracias. Adiós. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, buen fin de... Adiós. Gracias.